todas maneras nos pueden ver por YouTube, que pueden encontrar en nuestra bio, en el Instagram de Estudio Mafia. Aquí también estamos compartiendo con Casa Elefante, así que estamos compartiendo las dos. En unos minutitos vamos a arrancar. ¿Estamos? No es necesario. Si hacemos un... Son dos. Unos segunditos y ya arrancamos. Bien. Bueno, tengan en cuenta que tenemos el link en la bio de nuestra cuenta de Instagram, Estudio Mafia, para que lo puedan ver más cómodos desde su compu en YouTube. Ok, vamos a arrancar. Buenas tardes, mi nombre es Daniela, soy editora y participante de la editorial Estudio Mafia. Acá nos encontramos en nuestro taller de risografía. ¿Sí? Nos encontramos en nuestro taller de risografía con la autora de nuestro último título. Nuestro último título se llama Otra Julieta, mi querido Shakespeare. Estamos con Julieta, estamos autora, gran amiga, grabadora. Estamos con Néstor Boyales, profesor de grabado de Lola Moda y compartió todo su proceso gráfico con Juli. Y también estamos con Caro Pastorelli, profesora de artes visuales, profesora de ESI y grabadora también. Comparte también con Vivos Nos Queremos nuestra lucha gráfica en las calles. Vamos a comenzar entonces con Julieta, a contarnos por qué Juli se llama Otra Julieta. Quería contarnos. Bueno, vino para acá, ¿no? Primero, más que nada, agradecer a Estudio Mafia por disponer el espacio en este contexto en el que, bueno, habíamos pensado presentar este proyecto junto a otras personas de manera presencial y sin embargo, bueno, no nos detuvimos y pudimos hacer esto de manera virtual. Agradecer también a Néstor y a Caro que se acercaron y bueno, un poco eso, introducirles en este libro. Yo no sé si lo nombraste, pero en la parte de atrás dice un viaje para amigarse con los monstruos. Y bueno, el título, Otra Julieta, querido Shakespeare, habla un poco sobre mi nombre. Si bien igual yo como artista tengo un seudónimo que es Juleika, pero bueno, como decidí que este libro se trate de una historia autorreferencial, me gustó mucho partir de mi nombre. Y esto surge de un viaje que empecé a hacer sola por Latinoamérica, en el que, bueno, tuve el desafío de encontrarme con muchas personas de otras culturas y presentarme. Venía de algunos años de estudiar en Lola Mora junto a Néstor Boyanes, que fue mi último maestro en la institución. Y bueno, al terminar mi carrera tuve la decisión de viajar y tratar de empezar a aprender cosas fuera de mi formación artística. Y bueno, en este camino que empezó poniéndome el desafío de bueno, qué me iba a pasar viajando, de qué iba a trabajar, cómo me iba a relacionar con las distintas culturas, cómo iba a poner en ejercicio mi docencia. Empecé a tener encuentros en los que, bueno, empecé a darme cuenta que mi proceso creativo recién estaba empezando al terminar mi carrera. Y bueno, en Latinoamérica empecé viajando desde Colombia hasta México. Mi idea era llegar un poco a México y aprender todas las técnicas gráficas que venía estudiando en fotocopias. Y bueno, un poco con esa idea, saliendo con esos objetivos,
el viaje me fue llevando por un camino distinto, un camino un poco más personal, en el que me crucé con culturas indígenas y empecé a experimentar el chamanismo. Tuve la oportunidad de compartir algunas ceremonias y el viaje empezó a tornarse en algo personal, en el que en algún momento, teniendo eh, un proceso a través de estas experiencias chamánicas, viene un recuerdo a mi cabeza de un trauma que había vivido en mi infancia y que en ese momento, hasta ese momento, tenía bloqueado. Entonces, bueno, al estar sola, fue un encuentro conmigo misma, que me detuvo en este viaje y empecé a darme cuenta que ese trauma que me había pasado en mi infancia tenía mucha relación con toda mi construcción sobre mi propia sexualidad, y eso me fue llevando a encontrarme con las personas distintas. Bueno, un poco volviendo al título del libro, es eso, ¿no? Que bueno, a medida que iba viajando y tenía que presentarme con otras personas, siempre la pregunta era: ¿cómo te llamas? Julieta. Ay, ¿dónde está tu Romeo? Siempre algún comentario sobre mi nombre que yo recalcaba como bueno, estoy viajando sola, estoy como, bueno, eso, estoy viajando sola. No con un Romeo. No con un Romeo. Y bueno, esto de empezar a darme cuenta que había vivido durante mi vida es un suceso que tuvo que ver con un abuso sexual. Me paró en un lugar distinto y empecé a dibujar, como yo creo que empezando a rescatar mi parte creativa, en un encuentro conmigo misma. Y llevaba este cuadernito que lo traje acá, que fue como mi primer acercamiento a escribir y a dibujar lo que me estaba pasando. Y a medida que iba conociendo a distintas personas, les iba mostrando, o en los momentos que me ponía a dibujar, muchas personas me preguntaban qué estaba haciendo. Y bueno, un poco como obligada a contar lo que estaba pasando, el proceso que estaba atravesando, me empecé a cruzar con muchas mujeres que veían mis dibujos y escuchaban mis relatos y se sentían reconocidas con un montón de situaciones que tienen que ver con la violencia de género. Entonces ahí, bueno, empecé a darme cuenta que esta historia, que empezó siendo un reencuentro conmigo misma, estaba tocando historias de otras personas también. Y en el medio de este viaje, preguntándome cómo iba a comunicar esto a mi familia, a mis afectos que estaban lejanos, se me ocurrió empezar a preguntarme qué iba a hacer con este material, a pesar de que en ese momento estaba funcionando para ubicarme yo en mi historia y en el camino que estaba haciendo. Bueno, hasta dónde me estaba llevando la creatividad. Como que empecé a darme cuenta que el poder de comunicación que tenemos a través de la creatividad muchas veces nos ayuda para comunicar cosas a nosotros mismos y para comunicar cosas hacia otras personas. Esto, bueno, tuvo un tiempo, yo estuve viajando durante 4 años y bueno, en estos 4 años muchas veces me llevaba a un lugar a vincularme con grupos, circuitos de personas que también se dedicaban a las artes, pero más que nada empecé a cruzarme mucho con mujeres y a participar de festivales y de encuentros,
que empezaban a debatir sobre estas cuestiones que, bueno, estaban pasando en nuestra cotidianidad. Y esto, bueno, fue como un impulso para decir, bueno, esto que estoy viviendo no me pasó a mí nada más. Y me inspiró para poder romper silencios que muchas personas que me cruzaba lo estaban viviendo. Mientras lo hacía, me encontraba con mujeres que por primera vez estaban hablándole a una persona sobre una situación de abuso sexual. Y eso, bueno, me despertó a preguntarme muchas cosas sobre cómo la comunicación a través de las artes visuales puede ayudarnos a transformar nuestra realidad. Si bien, bueno, viví un periodo de sentirme incómoda con esto, pero al encontrarme con personas y con redes sostenedoras que me inspiraban para poder llegar de alguna manera a través de las artes a pensar herramientas que nos ayuden a comunicar de una manera distinta conflictos que nos atraviesan como cultura, como sociedad. Bueno, un poco por ahí empezó este proyecto. Empezar a nombrar las cosas de una manera distinta que tienen que ver con la violencia. Esta palabra que nos atravesó durante los últimos años. Mi experiencia viajando fue que en Latinoamérica empecé a vivir un poco más el feminismo, empecé a vincularme de una manera distinta con las mujeres, empecé a darme cuenta que se estaba generando un movimiento no solo en el país donde estaba, sino en Latinoamérica. Y bueno, esto me puso como en un rol de preguntarme cuál era mi compromiso social a través de las artes. Y bueno, yo estudié artes gráficas y esto empezó un poco desde mi relación al ser docente y bueno, como mi camino, esto me ayudó a conocer a las personas de otra manera distinta. Bueno. Acá en este caso empezaría a verse, bueno, ¿cómo fue tu relación con la docencia? ¿Cómo fueron tus docentes, no? En este caso lo tenemos a Néstor, que nos puede contar la otra mirada de la formación de Juli. Bueno, ante todo quiero agradecer que me haya convocado, quiero agradecer que me den la posibilidad de estar entre ustedes. Para mí, la historia que nace hace unos cuantos años con Q, como habitualmente le digo yo, ha sido fuerte. Ha sido fuerte porque de venir de otra historia, de venir de mi historia, de venir de otras experiencias, de alguna manera, maneras de ver las realidades, encontrarme con alguien a la que yo pensaba que le iba a enseñar cosas y me terminó enseñando ella muchas cosas a mí. Yo entré a la escuela después de muchos años de tener mi taller propio y de trabajar en mi obra, pensando en que tenía que devolver todo lo que la vida de alguna manera me había dado. He sido un tipo afortunado, he tenido grandes maestros y los sigo teniendo, porque es muy, muy importante en la vida tener la abertura de poderse dar cuenta de que todo el tiempo uno puede seguir aprendiendo. Y no hay mejor ejemplo que la relación que hemos tenido con
la relación ha sido muy intensa, porque desde un comienzo hemos tenido desencuentros, al pedido de una cosa grandísima, ella me quería arreglar con un par de líneas, un par de dibujitos, y eso era como que me crespaba, realmente me ponía bastante... O sea que en los comienzos no ha sido de amor y dulzura, sino que ha sido de encuentros fuertes. Perdón que te interrumpa. No, También está bueno contar que estábamos viviendo el proceso de una formación de una carrera en la escuela pública, en la que yo en parte no estaba muy segura dónde iba a terminar esa carrera, si iba a tener mi título o no. Y era Julieta adolescente también. Era Julieta de joven. Y bueno, el último año de la carrera, del taller de grabado, mis compañeros ya decidieron no cursar más y tuve el privilegio de cursar sola con Néstor. Entonces, bueno, también tuvimos una relación como bastante distinta a lo que tradicionalmente es un taller de grabado, en una escuela pública. Claro, éramos dos en el encuentro y en los desencuentros. Éramos como que fuimos creciendo en la relación. Hasta, bueno, que ella me demostró que con esos dibujitos iba haciendo otros dibujitos y otros dibujitos, iba sumando dibujitos y terminó haciendo un gran trabajo de dibujo, ya no de dibujitos. Cuando digo dibujitos no lo digo despectivamente, lo digo cariñosamente, pero era una cosa muy simple, eran trazos. Y lo notable y lo importante es de que ella siguió haciendo esos trazos, siguió haciendo ese acumulamiento de dibujitos y ideas, y llegó a gestar algo mucho más fuerte que lo que era un simple proyecto para cumplir una materia. Eso fue creciendo en el tiempo, fue creciendo en sus viajes, fue creciendo en su vida, y bueno, hoy tenemos este material importantísimo que realmente creo que tiene mucho valor y que lo estamos presentando. Y que tengo la suerte de tener algo, aunque sea, que ver. Lo importante que debo agradecer es que realmente lo hemos hablado alguna vez. Uno en la vida, sobre todo en alguien que ya tiene unos cuantos metros caminados, pasa por muchas, como si fueran muchas vidas. Yo no soy el mismo tipo que era por ahí en mi adolescencia, en mi juventud y por ahí en mi primera parte de la adultez. Y gracias a todas las charlas y todas las demostraciones de su crecimiento, es como que yo también crecí. Es importante permitirse pensar de que uno crece en conjunto a los otros, a los que los rodean. Después, cuando por ahí se queda un huequito, vamos a hablar de la presentación, porque coronamos después de todo ese año de trabajo. Sí, y esto también se ve muy bien planteado en el prólogo que escribiste, ya que lo pueden leer en el libro también, y es como una muy buena mirada desde otro lado también, ¿no? Como desde el contenido que tiene el libro, que de repente no solo nos interpela a las mujeres, también está bueno que haya una mirada de un hombre, y por eso también nos parece súper importante que estés dentro. Hay un detalle que por ahí, qué sé yo, me voy un poco del tema, ¿no? Pero el tema de que me toca a mí, ¿no? Al leer el mono, digamos, el trabajo sin terminar, me fui entusiasmando con los dibujos y con los textos, y una parte mostraba cómo se lavaba una vagina. Un detalle no menor. A mí nunca se me hubiera ocurrido, porque a mí nadie me enseñó cómo me tenía que lavar el pito. ¿Qué sé yo? Es como muy importante, porque desde ese punto a todo lo que viene después, es todo abarca, claro. Se vuelve genial. realmente un manual Es como un manual. Que realmente está buenísimo que esto empiece a circular. Bueno, por ahí está un poco introducir, hablar un poco más de lo que fue esta introducción.
de que bueno, la historia comienza siendo una narrativa de lo que fue mi infancia hasta que estaba viajando. Y bueno, esto, como ver la infancia con un recuerdo que tenía bloqueado y encontrar a través de ese proceso de reencontrarme conmigo misma en ese camino y empezar a conectar con otras historias que eran muy parecidas, es lo que me impulsó también a pensar cómo hacer un libro. En un principio esto no fue la idea de que terminara haciendo un libro, sino más bien como, bueno, eso, usar la creatividad tal vez como una terapia o como, bueno, esto que también trajo el chamanismo de ser tu propia maestra, tu propio maestro, tu propio maestre. Y que eso, no, hay muchas personas que pueden estar guiando, pero si no entras vos en tus propias profundidades, conociéndote, bueno, todo lo que puede llevar eso. La confianza, ¿no? La confianza y cultivar el amor propio. Cultivar el amor propio, el autocuidado, la comunicación, en el momento, la autodefensa. Bueno, en el momento que empezó a desarrollarse más, eso, pensaba, bueno, ¿cómo voy a comunicar esto? Venía ya creando un montón, preguntándome también, como uno termina una carrera y no se pregunta como artista o como docente, ¿qué quiero hacer, qué quiero transmitir? ¿Cómo puedo utilizar la creatividad como otro medio de comunicación? Y bueno, yo creo que la funcionalidad de eso, atravesando un compromiso social o viviendo conflictos que pertenecen a todos, me sacó un poco de esta historia personal en donde, bueno, ahí también viene este título. Yo soy otra Julieta, yo tengo otra historia que contar. No sé si es una historia de amor romántico, no viajo con un Romeo. y bueno, me pasa esto. Me encontré con un montón de mujeres que se resuenan con esta historia. Y bueno, esto que nombraba Néstor de una parte que tiene al final el libro, que es un poco más reflexivo, como la idea era tratar de hacer tratar de exponer herramientas que nos permitan ponernos a todos en ese compromiso social de que las violencias de género que vivimos generaciones anteriores y que vivimos hoy en día ya no tienen que estar más en silencio. Y es un desafío dibujar esto. Para mí fue un desafío investigar las estadísticas de los abusos sexuales que hay en la infancia, de los acosos callejeros. La verdad es que hay muchos momentos en que me temblaba la mano dibujando. ¿Por qué? Porque si bien mi historia personal siento que tiene cierto privilegio también y que hay muchas otras personas que pasan situaciones mucho más complejas y que, bueno, a pesar de eso, seguimos vivas y qué nos compromete con estas historias a vivir nuestra vida de otra manera, nuestra cotidianidad, nuestra educación sexual, nuestra educación creativa también. También para eso está Caro, que nos puede contar un poco sobre también la parte de pensar en esto que decías recién, en esta situación que en realidad tiene que ver con lo que cada una le pase y con pensarlo desde el lugar de reparación. Vos decías recién como de ponerte en otro lugar o cómo el arte te ayudó a posicionarte en otro lugar y a repensar qué rol tenés vos, y me parece fundamental esto. Por eso el libro me parece maravilloso, es un material muy bueno en ese sentido, es muy integral desde el contenido que tiene y cómo a través del arte pudiste vos usarlo como expresión y poder atravesar diferentes temáticas, no solo la situación o la escena de abuso sexual que la trabajás y la representás muy necesariamente, sino que también trabajás a partir de la estética, del monocromatismo verde y todas las intensidades y variantes de lo verde, todos los movimientos feministas que en realidad son luchas colectivas
pero se retroalimentan. Y en eso me parece alucinante. Yo, en primer lugar, te agradezco el libro, me parece fabuloso. Gracias también por dejarme participar ahora, por pedirme. La verdad que me parece que trabaja desde la ESI en un montón de aspectos, pero súper desde lo integral, desde lo que se relacionan todas las situaciones que nos van sucediendo a lo largo de la vida. Y vos, el título que le pusiste, Otra Julieta que dio Shakespeare, me parece alucinante, desde los estereotipos, los cuentos románticos y cómo nos van dejando, marcando huellas en cuanto a nuestra identidad y cómo esa identidad se puede ir desarmando, ¿no? Y esto que también decía acá Néstor, en esta situación, de que uno va cambiando también con el tiempo y puede cambiar con los demás, y en estas redes que somos y que las luchas feministas nos han, la verdad, dado pie, nos han dado un apoyo importante. El libro trabaja un montón de temáticas que me parece súper importantes, desde no solo las maternidades deseadas, bueno, las crianzas, las familias diversas, tenés un montón de representaciones de situaciones que son maravillosas y en las que mucha gente se puede representar, y muchos niños también. Entonces es un libro para mí, para diferentes edades, para diferentes momentos y para diferentes tipos también culturales, porque desde la identidad tomás otras culturas. Y ese fortalecimiento que me parece, bueno, súper rico y súper dinámico el libro para poder leerlo tanto a través de las imágenes como en el texto. Por eso desde la educación me parece que también es un material súper necesario. Incluso cómo nació el libro me parece también súper necesario. Es un libro autónomo, cognitivo, voy a decirle, desde ese lugar, ¿no? Desde los propios procesos, de generar redes, no solo de edición, sino de buscar y ir desarmando esos conceptos. A mí hay algo que eso quería contar un poco, esta cuestión que Julia atraviesa y vuelve a repetir cada tanto en el libro y vuelve a ser como latente, esta idea de no silenciar, de no callarse, y varias cuestiones que tienen que ver con este momento de reparación y necesidad de cuestiones de abuso y violencia. Abuso sexual en la infancia, pero también violencias que hemos padecido y generamos y tenemos. Entonces, cómo desarmar esas situaciones y cómo generar redes que nos contengamos y que podamos construir otra sociedad un poco mejor. Por eso me parece también buenísimo cómo terminar con el disfrutar, cubrir, decidir, revalorizar la lucha por y la conquista del derecho al aborto. Me parece que en ese sentido es súper importante, bueno, cómo vas limpiando materiales y al final también hay una gran red que armás ahí con una trama de tejido de todos los contenidos y bibliografía, que me parece súper necesaria también, para seguir investigando, o sea, en eso me parece como muy completo. Y en esta cuestión que yo hablo con las compañeras mexicanas, que te lo comentaba Juli, y me parece que está bueno también hablarla, agrupación de mujeres, pero me parece que es muy necesario también el material que traen y que tienen y que va en concordancia un poco con todo lo que vos, porque son luchas individuales, pero que a la vez son colectivas. Y bueno, esta idea de colectivizarnos y de encontrarnos y de reencontrarnos en los caminos, que la verdad yo agradezco volver a encontrarnos y a pensarlas en los caminos estos de las calles y de las luchas, porque en realidad de ahí es de donde también nacemos y seguimos como alimentando nuestros pies. Por el momento ahí eso, ahí tendría como, creo que nada más. Sí, está mucho bueno, más, pero bueno, después. Sí, está bueno esto que decís, nombrarlo, que nos conectó un poco también, y que bueno, yo no sabía que vos eras una educadora con formación en educación sexual integral. El libro tiene un poquito de cada persona con la que me crucé, y eso yo creo que es lo que más me impulsó a salir de la historia personal, o no sé si salir, pero de alguna manera eso, como poder poner pie en que tenemos la capacidad de transformarnos, de que no somos personas programadas por años y siglos de sociedades que cosifican a las mujeres, que seguimos reproduciendo violencias que están atravesadas en nuestra cotidianidad y que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos reproduciendo. Sí, es cierto en este caso, ¿no? Como no ser conscientes de
de lo que reproducimos. Y también me parece increíble este libro, como vos dijiste en algún momento, como solo mostrabas el dibujo y que alguien te contaba por primera vez que había sido abusado. Me parece que el poder del arte que tiene esto, como de hacer replantear, me parece que es algo increíble. También quería rescatar un poco esto que vos decías, que al principio no lo habías pensado como un libro, que tal vez al principio habían sido como dibujos sueltos, que habían sido cosas que, como había dicho Néstor, ¿no? Algunos dibujitos así, y después, ¿cómo comunicarlo? Tal vez para ordenarte vos primero, tal vez después para comunicarlo a tu familia, y tal vez después como para comunicarle al mundo también. En este rol como editora y como partícipe de Estudio Magia también, cuando me llega el libro, el mono a las manos, ya había pasado previamente por la mirada de Fede, otro compañero de la editorial, quien ya había empezado a trabajar con vos, revisando y reviendo algunos de los dibujos y reviendo cómo la narrativa iba tomando forma. Cuando me llega a mí, empezamos a ver también esto de las bicromías. Nosotros trabajamos, hacemos ediciones artesanales en risografía, tenemos unas paletas limitadas y pensamos que la mejor manera, en conjunto con vos, que era que sea, empiece de blanco y negro y se vuelve esa bicromía y que sea como un estallido, que no te lo esperás hasta el momento en que surge, hasta el momento en que empieza a surgir la verdad, cómo empieza a surgir esta oleada verde también, que es evidente que no podemos pasarla por alto. También hay una premisa que para mí es como, no sé, es ícono de mi vínculo con vos personal, que es esto que la gráfica es como la sexualidad, no es solo reproducción. Y para mí es como, sí, es esto. Es precisamente esto y es el motor para este libro y para nuestra editorial también. Obviamente, es puro amor esto. Y a partir de lo que venimos trabajando, yo como editora ajena a tu proyecto y empezar a vincularme, también nos empezamos a vincular de una manera amistosa también, como plenamente amorosa y hasta compartimos la sanción de la ley del aborto juntas y empezamos a compartir vínculos personales que me pareció como bellísimo. Precisamente eso, el libro como no es algo que vas a la editorial, tomás, o a la imprenta, tomás, lo imprimís y ya está. Está lleno de amor, también inclusive lo pensamos desde el hecho de la tapa. Decimos, bueno, hacer una tapa en filografía, en grabado, tallarla, imprimirla por una también, tenía un nivel de trabajo y de desgaste que fue como de poner el cuerpo, que fue súper intenso también. También pensamos, dijimos, como, ¿es realizable esto de hacer 200 tapas en grabado? Fue realizable, sí. La idea de que sea en dorado también, esta cuestión como casi mágica, media de bruja también, la reivindicación de la idea de la bruja también en este caso. Sí, que aparece bastante, incluso la de Carrera. Sí, completamente. Son cosas como, está hecho como todo a pulmones, realmente eso, un verano entero imprimiendo página por página. Cada página que iba imprimiendo también para mí eran como, imagínate eso, un día imprimiendo una página donde diga, no sé, lo primero que puede surgir, una abuelita con el poder de curar. Y de repente eso, en mi caso personal, una abuelita con el poder de curar llegó con una planta y removió cada recuerdo. Imagínatelo 200 veces, tú. O sea, hay algo también psicomágico que fue cambiando en mí al imprimir este libro también. Hubo algo también que fueron como enseñanzas. Tal cual, sí, como un amuleto en algún punto. como talismán tal vez. Claro, porque te podés quedar en una parte, podés seguir, podés volver. Me parece que en eso tiene hermoso, en estas sensaciones que te genera el libro, porque es eso, porque es parte de un proceso fuerte y de tiempo, no es algo que se ha hecho en el mismo día. Me parece que se nota mucho eso y que lo transmitís un montón. Maravilloso. Sí, a mí me gustaría también recalcar esto de que bueno, estoy muy agradecida de
del proceso también que me llevó con esto que decías vos de las relaciones laborales también, ¿no? Que es algo que a mí también me trajo el feminismo, de, bueno, ¿cómo nos estamos relacionando laboralmente? ¿Cómo están funcionando nuestras economías? Yo no sé si hubiese sido una misma relación con una imprenta que lleva a cabo otro tipo de trabajo. Tuvimos un proceso para decidir la tapa, la imagen, las palabras que dice atrás. Eso es un equipo, eso. Me gustaría recalcar eso, ¿no? Y a mí eso como le suma muchísimo más a esto, salir de la historia personal para pasar a la colectiva y sentirse que estamos sostenidos, que no estamos solas. Y eso, como desde un proceso creativo, desde un proceso psicológico, desde un proceso laboral, a mí me pareció también algo que no me había pasado hasta ahora. Si bien es el único libro que saqué hasta ahora, es el primero, siempre trabajábamos con fanzines, cosas más pequeñitas, y la verdad es que bueno, eso, de pasar de un cuadernito que llevaba en mi mochila, muy resguardado, a después tener la oportunidad también de por primera vez trabajar con el dibujo digital y eso, conocer la risografía, que yo no la conocía, y también, bueno, un poco volviendo al periodo con Néstor, ahora que nombraste los desencuentros, también nunca había sacado esta cantidad de copias. Y mientras lo hacía recordaba como, wow, cuánto me quejaba de la cantidad de tiraje para rendir un examen. Y como, bueno, eso, la vida te va como haciendo reconocer diferentes momentos con diferentes perspectivas. No, sumar algo que me parece hermoso, una especie de receta más para relaciones y vínculos más sanos, y me parece hermoso, me suena un poco a polvo de gallina, que es de México, también, ¿no? Como repensando en estas cosas necesarias o condimentos que necesitamos y que hoy en día en este contexto nos viene bien recordar y necesitamos recordar. Vos nombrás confianza, autonomía, respeto, paciencia, amor, empatía, y volver a esta idea de bruja o de ancestra, revolviendo cuencos, me parece esta idea de cocinar, ¿no? de cocción y de repensar un poco cómo estamos. En realidad son dos cuestiones muy sencillas, pero bueno, a veces hay que recordarlas y las súper necesitamos hoy, así que me parece importante decirlo y te agradezco. Eso de sencillo me gustó, porque en realidad una de las grandes cosas que tiene el libro es que las frases, las imágenes, todo es sencillo. Es claro, puntual y pega. Es como lo que decías vos de que ibas leyendo la frase y como que te rebotaba algo adentro. Como que a veces, no por mucho decirlo, uno va a decir algo más importante. No, por supuesto. Por eso me cuido de no hablar mucho. Lo que quería también aclarar de que no todo ha sido desencuentro. Porque lo interesante de estos desencuentros es como que uno va puliendo y va como afianzando los vínculos. Siempre pasa en toda relación que se plantea en la vida. El final ha sido el premio de toda esa lucha durante todo ese año, que también ha sido una cosa importantísima que por ahí hubiera sido muy bueno de poderlo haberlo filmado como para poderlo compartir. Julieta trabajaba mucho con espirales, con formas laberínticas y con imágenes adentro y todo el tiempo de alguna manera estaba jugando con una serie de imágenes que se iban repitiendo, iban cambiando, iban creciendo, iban tomando forma, hasta que de pronto, por ejemplo, si todas esas imágenes las hubiéramos presentado en una carpeta prolijita para fin de año, para presentar a la rectora y los demás docentes que están en la mesa, hubiera sido un trabajo escolar que seguramente se sacaría una buena nota. Y nada más. Ella propuso a las autoridades de ese momento armar su muestra en su casa.
hablando de laberintos, ella estaba en Parque Chas, que si no es un barrio laberíntico, Parque Chas, no existe otro lugar más representativo. Y en su casa armó un gran laberinto por todas las habitaciones, no sé ni cómo hizo, pero tapó todas las paredes con frazadas. Reciclando todo. Recicló, pidió a los vecinos, no sé. Lo iluminó, lo teatralizó y ubicó ahí su obra en todo ese ámbito que cobró, obviamente, una fuerza mucho más importante que lo que sería una simple caperucita para el fin de año. Así que, bueno, esa fue la coronación de... Sí, tal vez pienso que un poco tiene que ver con que Willy pensó esta idea del territorio o de lo corporal y de ampliar un poco y salir del espacio no solo institucional para lo que sería un final, un examen, sino trascender eso. Y me parece que va un poco por la línea también del libro, de ampliar recorridos, espacialidades, lo que somos como cuerpo, como personas, en esa idea del laberinto que por ahí estaba en un momento personal también, ¿no? De ir buscando, de búsqueda. Es que el laberinto tenía que ver precisamente con esto. Y otra cosa que tiene que ver, que se me ocurre ahora, cuando hablamos de lo simple, todos los recursos extraordinarios que utilizó eran sumamente simples. Por ejemplo, había un dibujo escalado que salían luces por todos lados, y yo me quedé como admirado. Y a ella se le había ocurrido ponerle la televisión atrás. Entonces, es como fue genial. O sea, no fue que consiguió un ingeniero para armar un circuito eléctrico con luces. Después había, por ejemplo, un gran laberinto grabado en una bandeja, una cosa así en volumen. Forma de cerebro. En forma de cerebro, que daba vueltas. Yo quedé maravillado. ¿Cómo habrá sido el sistema? Era simplemente una cuerda que la había enrollado y la soltó cuando aparecí yo para que la pudiera ver. O sea, los recursos siempre son simples, pero siempre atraen al espectador. Dentro de la simpleza, para cerrar esto, me quedó igual una cosita hablando antes del recorrido. Esto de ampliar los recorridos también tiene que ver con esto de este viaje que tiene hacia México. La editorial también tiene esta cuestión de una gran necesidad a una mirada latinoamericanista, entonces también esto nos sumaba un montón de que sea un libro realizado en México y en todo este viaje por Latinoamérica, que también sumaba muchísimo al paño. Y dentro de esto de la simpleza también que decías, vamos a ir como cerrando en estos 2 minutos que nos quedan con un juego que vas a hacer súper simple, jugando con las manos. Tenemos un juego ahí para cerrar. ¿Quieres decir eso y hacemos el juego? Sí, no, yo quería nombrar también que en el proceso creativo, bueno, si bien yo viajaba con un cuaderno que específicamente era sobre esta historia, también viajaba con otro cuaderno en donde hacía la técnica del frotado en lugares que me parecían bastante claves, que me habían marcado o que me encontré con personas con las que me sentí con un afecto muy fuerte. Y bueno, eso, como para ahí meterme un poco con lo que decían con la territorialidad. Es súper significativo donde los pusiste. Ajá. Sí, aporta un montón. Hermoso. Bello. ¿Vamos con el juego? ¿Vamos para el juego? Juli, ¿no? Sí, primero tenemos que tener todas las manos con los dedos estirados. Bueno, la idea es que eso, para los que están presentes, la idea es que levantemos las manos. Nosotras no les vamos a ver, pero con todos los dedos levantados vamos a bajar un dedo si te reconoces o viviste una situación de las siguientes enunciaciones. ¿Todos dedos levantados? No, detrás de cámara también, por favor. Por favor. Baja un dedo si en alguna ocasión alguien te intimidó en la calle. Baja un dedo si alguien se acercó. Baja un dedo si alguna vez tuviste miedo a decir que no. Baja un dedo si nadie te habló claramente sobre la sexualidad femenina. Baja un dedo si un piropo te terminó siendo un insulto. Baja un dedo si sentiste miedo caminando por la calle cuando alguien se acercaba. Baja un dedo si tuviste que enseñar
enseñarle a alguien a poner límites en el contacto con tu cuerpo. Baja un dedo si alguna vez acompañaste un aborto. Baja un dedo si viviste violencia de género. ¿Te quedó algún dedo? Si te quedaron pocos dedos levantados, es hora de que juntes reflexionemos sobre nuestros privilegios. Sí. Está todo para reflexionar. Quiero hacer una intervención más. ¿Alguien tiene alguna consulta? Podemos escuchar. Nos pueden escribir ahí por YouTube. Nos quedan unos minutitos para responder. Así nos quedan algunos minutitos. Y si fuera de cámara también tienen algunas preguntas, estamos aptos para escuchar. Gracias por el viaje, Juli. Sí. A moverse con los monstruos. Podemos contar un poco también cómo está funcionando la venta del libro. Muy bien, importante. sí. Tenemos la preventa. Está saliendo hasta hoy. Hasta mañana, lo vamos a dejar hasta tal vez el lunes, tal vez. ¿Se entusiasman? Vamos a dejar el libro a 1.000 pesos. La preventa se lo vamos a distribuir, lo pueden venir a buscar a nuestro estudio. Estamos en Cava, Villa General Mitre. Pueden venir a retirarlos. Pueden pagarlo a través de nuestro link que está en la biografía y en Mafia, en Estudio Mafia en el Instagram. Y bueno, nada, aprovechen ahora porque muy pronto va a subir este precio. Yo tengo una preguntita. Este libro está muy atravesado por el concepto de viaje, ¿no? Fue por un viaje que te reencontraste y descubriste esa otra Julieta. Fue por ese mismo viaje que volviste y experimentamos juntos en este proceso de edición la realización del libro. También leer un libro siempre es un viaje, porque está la idea de que de un viaje uno al llegar llega en teoría a un lugar y llega transformado. Ahora, el viaje es infinito, ¿no? Eso de llegar es una idea limitada que necesitamos para contextualizarnos. Ahora que vos realizaste este viaje de volver a hacer el libro, te encontraste otra Julieta en el camino. Ahora que terminaste este libro y lo estamos presentando, ¿te reconoces como otra de la otra Julieta y se te ocurre algún otro viaje, digamos? Yo te lo digo como compañero y como lector también. Me gusta la pregunta. Bueno, ¿cómo? ¿Estoy disfrutando? La verdad que sí, o sea, yo soy una persona que muchas veces me distraigo y quiero hacer un montón de cosas al mismo tiempo y como, bueno, terminar una cosa y que tenga este resultado, para mí es entrar en un viaje infinito, como, bueno, a ver, no es tan difícil hacer un libro, no tengo que tener como un montón de plata para hacerlo o tengo que, no sé, llevar años de formación o tener un contacto editorial, no sé, como me parece que relacionarse con un proyecto autogestivo es también hacer que las cosas sean posibles de manera colaborativa. Y ya me olvidé la pregunta. Tengo otro viaje. Ahí está. Bueno, es algo que tenía ganas de nombrar en algún momento y que tiene relación con esta pregunta, que es que durante el viaje aprendí muchas cosas sobre la agroecología y sobre la relación con la naturaleza. Y es un poco también la enseñanza específica que tenemos cuando nos conectamos con la tierra y con la naturaleza, con todo lo que bueno, nuestros ancestros nos dejaron también. Y simplemente ese proceso de cuando planto una semilla y veo que crece y se muere y tiene la posibilidad de volver a vivir. Y yo creo que, bueno, tengo ganas de hacer otro libro. Hay ganas de hacer otros libros, ganas también de acompañar el proceso de Dani, que también está en el proceso de otro libro.
no sé, me gustaría también que esto no quede solamente bueno, me compro un libro y lo llevo a mi casa, bueno, a ver cómo converso con otras personas. Seguir tejiendo ahí. Seguir tejiendo redes. En el momento que se sancionó la educación sexual integral, yo también estaba trabajando como docente y tampoco había mucho material. Y no sé, encontrarse con materiales distintos, desde otras visiones, desde otras mentalidades, desde otras historias, desde otros países también. Creo que es abrir a viajar constantemente. Muchas veces también como me hice esa pregunta, ¿volví o sigo viajando? Eso me parece un buen final para responder. ¿Alguna pregunta más? Bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron ahí. Lo vamos a subir, así que esto se va a volver a ver. Se va a poder ver en YouTube también. Y bueno, y ahora en Instagram lo pueden ver en vivo, para quien está en las calles. Bueno, Gracias. gracias por venir, gracias Bueno. por el libro. Gracias Estudio Mafia por poner el lugar. Y bueno, nos seguimos cuidando todos en este contexto. Sí, me parece que es genial que se hable de otra cosa que del coronavirus en este momento. Por ejemplo, que se puedan seguir haciendo proyectos, que podamos seguir creyendo que vamos a seguir teniendo la posibilidad de seguir haciendo y que el viaje sea eterno. Que nada nos detenga. Sí, a mí me parece algo muy bonito esto, que ninguno de nosotros dijo, bueno, no lo hagamos. Es como, bueno, hay otra posibilidad para hacerlo, esta es la herramienta y hay un mensaje para comunicar. Y quería poner de final esto que dice sin fin. Pregunta. Viaje sin Vas a tener que arreglar la luz. los sellitos, decía yo. Ay, sí. Mira, lo podemos terminar. Tenemos otra cámara. El proceso. No sé yo. ¿Vos vas de la otra? Creo que sí. A ver si puedo. Acá Sí, está. sí, está bien. Hablando de naturaleza y volver a la tierra. Yo formo parte y están en Doraemon, ¿no?